Buenas tardes a todos. Estoy aquí con el licenciado David Peña Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER. Hola David. Hola Celita, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, estoy muy bien. Te quiero hacer algunas preguntas, tienen relación con los funcionarios que integran el gabinete de salud de la doctora Claudia Sheinbaum. Okay. Me gustaría saber tu opinión y te voy a hacer algunas preguntas. Quizás nos sacamos un poquito del tema, pero está muy bien porque el tema es hablar de esta nueva generación de funcionarios que nos van a y cómo nos atañen a la comunidad de pacientes con enfermedades raras en México. La primera pregunta tiene que ver con la ratificación de Zoe Robledo Aburto. ¿Cuál es tu opinión para el IMSS y nuestra comunidad? Bueno, primero tendría que decir que no hay una nueva generación, simplemente es una ratificación de algunos que desde el gobierno del presidente Obrador han estado trabajando para la salud en México. Zoe Robledo, quien fue recientemente reconfirmado por la doctora Sheinbaum, es uno de esos personajes. Y mi opinión acerca de él es que tiene todavía muchas tareas pendientes que son ya impostergables. Habla en cada uno de sus discursos de la atención con disposición que se tiene para los derechohabientes del instituto y sin embargo hay una cantidad enorme de quejas en cuanto al servicio que nos ofrece la institución. Zoe Robledo pareciera ser que gusta de presentar su actividad, su trabajo, como uno que complementa las tareas más importantes que se requieren en el sector salud en México, sobre todo en el área del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, podemos comprobar que no es así necesariamente. El asunto más importante es la cauda muy grande que tiene de registros pendientes. Y cuando refiero a registros me quiero referir a pacientes que están en espera de una solución a su problema de salud y que no terminan por entender cuándo llegará ese momento en el que la condición de certeza y seguridad para ellos sea una realidad. Creo que está la doctora Sheinbaum pensando en que la continuidad de Zoe Robledo al frente del IMSS es oportuna porque ya conoce mucho de lo que como dificultades hay que resolver, ya conoce mucho de la agenda de servicios que tienen que fortalecerse, etcétera, etcétera. También creo que para Zoe Robledo es un premio a su fidelidad para con la Cuarta Transformación porque él decidió, me parece que de manera correcta, no trabajar sobre una candidatura para el estado al cual él pertenece hacia la gobernatura. Prefirió quedarse, como él lo señaló en algún punto, en el instituto para servir a quienes requieren de los servicios de la institución. Mi opinión, como tú te podrás dar cuenta, es en un sentido entendiendo que quizá es lo mejor en este momento para la continuidad de los servicios y atención del IMSS. Y por otro lado, mi aseveración que Zoe Robledo ha dejado que desear y tiene que componer el camino para verdaderamente dar una atención con servicio, profesionalismo, atención y disposición a sus derechohabientes. Qué bueno que me hiciste la aclaración en relación a que no es una nueva camada, una nueva generación. En realidad hay mucho, digamos, de carry over. Mucho de lo que antes estaba, ahora va a seguir estando. Quizás en nuevos puestos, como en el caso de nuestra siguiente pregunta, pero antes de que lleguemos a ella, te quiero comentar entonces, tu visión es un poco como que es el resultado de una decisión pragmática, la elección de Zoe Robledo, más una de estas decisiones político-pragmáticas, más que debidas a la meritocracia, al buen resultado que se obtuvo, es lo que estoy entendiendo. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo estoy cierto de que hay por lo menos
por lo menos 10 hombres y mujeres que harían un mejor trabajo que Zoe Robledo porque están sensibilizados completamente al tema y porque conocen verdaderamente del sector salud en México. Sin embargo, habrá que darle el beneficio de la duda a la presidenta. Ella está confiando en Zoe Robledo y Zoe Robledo tendrá que hacer un ejercicio que reconfirme que la decisión de la doctora fue acertada. De lo contrario, estoy absolutamente seguro que la doctora, al poco tiempo, si no ve resultados que ella está esperando que dé, lo va a tener que sustituir. Creo que en ese punto tienes toda la razón, que tenemos nosotros las organizaciones de pacientes tener que ser muy incisivos en esta comunicación de los resultados, buenos o malos, que se llegaran a dar, y va a seguir siendo como siempre ha sido en el pasado, nuestra labor, la de alzar la voz y de expresar si se cumple o no se cumple con el derecho a la salud para nuestros pacientes. Ahora, la siguiente pregunta, ya te la había un poco anunciado, tiene que ver con la promoción de Alejandro Schwartz Pérez, que viene desde la COFEPRIS, en donde hizo un trabajo que ahorita tú nos vas a dar un pequeño comentario, pero ¿cómo lo ves como el nuevo encargado del IMSS Bienestar? Lo cual es un encargo enorme, con muchos retos. Tu opinión, por favor. Alejandro Schwartz es un hombre inteligente, arrogante, hizo un trabajo medianamente bueno en la COFEPRIS. Y cuando digo medianamente bueno, lo refiero porque para cuestiones que tienen que ver con autorización de medicamentos para enfermedades raras, todavía, y aún en su gestión, fue muy lento el aprovechar la oportunidad de entender que medicaciones que están autorizadas por organismos internacionales de prestigio, EMA, FDA, el regulatorio de Asia y Oceanía, había que esperar tanto para que se autorizaran en México. Entiendo, por lo que dijo la doctora Sheinbaum, que Alejandro Schwartz combatió el foco de contaminación y corrupción que había en la COFEPRIS. Eso, bueno, si lo dice la doctora, debe tener información exacta que podría poner a disposición de quienes la escuchamos. Lo que yo tengo como impresión de Alejandro Schwartz es que es un hombre preparado, arrogante, que es un hombre que da una atención correcta al puesto en el que se le pone, no lo suficientemente productivo en razón de la asignación que se le da, pero que es parte de estas personas en las que cree la doctora Sheinbaum. Los que estamos directamente relacionados con las enfermedades raras y los procesos de autenticación y confirmación y autorización de medicamentos, siempre estaremos preocupados de que la llegada de nuevos fármacos reciba autorización lo más pronto posible para que nuestros pacientes que requieren de esos medicamentos no terminen por resultar lo que han experimentado en los últimos años. Son rehenes de decisiones burocráticas, de espacios en los que se te dice ya estamos a punto de resolver el tema, y el a punto de resolver el tema pueden ser meses o años inclusive. Ojalá que Alejandro Schwartz en el IMSS, y lo vamos a presionar en el IMSS Bienestar, haga el trabajo que corresponde y deje de parecer un niño mimado, arrogante y que solo escucha lo que él quiere o pretende escuchar como lo que él cree que es positivo, lo que él cree que se acerca a la realidad que vive y lo que él cree que se acerca a la frecuencia y velocidad que requieren los temas de atención para enfermos en el país. Desafortunadamente tienes toda la razón, en el sentido que muchos de estos funcionarios, el caso concreto de Schwartz es el ejemplo cuasi perfecto, es de personas que creen que saben pero no saben porque no se han arremangado la camisa para estar en el campo, y que desde el escritorio suponen que porque mentalmente lo entienden, lo entienden en su totalidad, pero pues tú tienes de primera mano estas experiencias, las cuales son muy valiosas, y estaremos contigo para seguir presionando y para que en el IMSS Bienestar se cumplan las cosas como tienen que cumplirse para nuestra comunidad. De acuerdo.
Ahora sigue otra pregunta en donde hay un poco más de juego interesante, porque el doctor David Kershenovich, que ha estado en el sector salud desde hace muchísimos años y a quien tú conoces personalmente, ahora tiene un puesto de la mayor relevancia, es el secretario de salud. Me gustaría saber qué opinas tú y cómo ves a futuro. Sé que no eres mago, pero ¿qué vislumbras para la comunidad de pacientes con enfermedades raras? Bueno, solo quiero apuntar que es el próximo secretario de salud, aún no lo es. Claro, claro. Estamos hablando de que en mes y medio va a ser ya formalmente el secretario de salud. Yo conozco a David Kershenovich de hace mucho tiempo. En todas las ocasiones que he tenido una intervención tete a tete personalmente con él, ha sido amable, ha sido un hombre que ha recibido con atención las peticiones, reclamos y sugerencias que le hemos hecho desde la Federación. Y no solo eso, sino que ha conducido un trabajo que en todos los casos acabó por construir una solución a nuestras demandas, a nuestras intenciones, a nuestras sugerencias. Eso lo dejo bien establecido porque desde el Consejo de Salubridad, cuando fue su titular, y luego en el Salvador Subirán, siempre ha tenido una condición que es, desde mi punto de vista, no solo la correcta, sino también la que directamente intenciona un servicio a favor de las causas, y eso es para mí muy importante. Kershenovich es un hombre muy capaz, es un hombre inteligente, y creo que una de sus cualidades más importantes es que es sensible. Ahora, en el tiempo en el que la doctora Sheinbaum estuvo en campaña y él acompañó para las mesas en donde se trabajaron temas de salud, siempre fue un receptor de lo que se le informaba, lo que se le pedía, lo que se le cuestionaba, muy íntegro, muy confiable, muy dedicado a escuchar con atención y a referir una respuesta que no compromete, pero que sí, por supuesto, está atenta a alcanzar una solución para lo que se le propuso, para lo que se le exigió, para lo que se le preguntó. Creo que David Kershenovich es, por lo pronto, en lo que yo entiendo ya como parte del gabinete de la doctora Sheinbaum, uno de los mejores y más acertados nombramientos, porque, como ya expresé, el hombre guarda cualquier cantidad de experiencia acumulada. El hombre presenta una sensibilidad a los temas que es muy importante y, por otro lado, es uno que actúa rápidamente en razón de la atención a su puesto, a su específica dirección para que las cosas se construyan, y eso para mí es muy importante. Claro, afortunadamente él encabezará la Secretaría de Salud y eso es muy bueno porque esperemos que derrame esa sabiduría de campo, de experiencia, de sensibilidad que él tiene al resto de los funcionarios que dependerán de él y de sus decisiones y de su equipo, claro. Muy bien, bueno, pues entiendo que el doctor Kershenovich puede ser un aliado, como lo ha sido en el pasado para nuestra comunidad. Sin embargo, aunque tengamos esta linda perspectiva, se presentan muchos retos, desafíos todavía en nuestro camino. Me gustaría que, tomando en cuenta los nuevos funcionarios, nos dieras tu perspectiva de cuáles son estos desafíos o retos a los que debemos enfocarnos con mayor ahínco las organizaciones de pacientes. Bueno, por supuesto, a tener un grado de empoderamiento que nos permita, bajo una reflexión de responsabilidad, obligación, tener siempre en la mira la conducción de los esfuerzos más importantes que se tengan que hacer con nosotros desde el ámbito de los puestos de estos hombres y mujeres. Si nosotros estamos pendientes de lo que se tiene que solucionar y exigimos prontitud,
certeza y aseguramiento a favor de esto, estoy cierto que vamos a alcanzar mejores resultados que los que hemos tenido hasta hoy. Hablando de estos temas, el proceso en el que se intenta la universalidad de los servicios de salud para todos los mexicanos es una tarea fundamental. No debemos permitir que la expresión universalidad para la salud sea solo una gaviota que pasa frente a nosotros y se aleja. Tenemos que hacer que sea posible que se concrete este concepto tan importante para la nación. Somos lo suficientemente capaces de hacerlo posible. Ya nos dimos cuenta en este sexenio que condiciones que antes entendíamos como imposibles ahora fueron perfectamente construibles. Hay recursos para hacer que esto suceda, hay la intención para que suceda, hay la voluntad política para que suceda, hay los entes para que suceda, hay la infraestructura para que suceda, hay los hombres y mujeres preparados para que suceda y también hay las organizaciones que estaremos pendientes de que suceda. Eso es importante. Por otro lado, conceptos tan sencillos de entender como la prevención, deben de ser una pauta que sea la que marque la actividad del sector salud. Prevenir siempre será mucho mejor que atender una causa perdida. Siempre será mucho mejor. Otra consideración importante es que los centros de atención para los nuestros no se solidifiquen solo en la Ciudad de México, que se construya una red correcta de centros de atención y servicio anclada en los diferentes puntos más importantes de la República, norte, sur, este y oeste y las ciudades más importantes. Necesitamos hacerlo porque debemos de permitir que finalmente la gente que se traslada desde Tijuana hacia el Centro Médico Nacional porque tiene una terapia que se le da cada 14 días a su hijo, a su pariente, etc., tiene que desplazar no solo energía, tiene que gastar recursos, tiene que gastar tiempo y sobre todo esta condición de incertidumbre de será, no será, llegaré, no llegaré, ¿qué podré hacer? Si tenemos centros de atención y servicio que sean plataformas de atención para nuestros pacientes, seguramente que muchos de los ámbitos en los que actualmente están los escenarios de estos pacientes van a cambiar y entonces va a ser mucho más fácil para ellos, mucho más dúctil el trabajo y sobre todo menos oneroso, cansado y absolutamente desesperante que hasta hoy. Otra cosa que es muy importante es hacer en los hechos la realidad de las agendas que desde la FEMEXER hemos puesto a disposición de la ONU, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de anclar perfectamente una disposición en la que estamos de acuerdo y hacerla posible en el escenario nacional. Porque si decimos, estamos de acuerdo en la atención con disposición para enfermedades raras para las que ya existe tratamiento, pues hagámoslo realidad. Porque en este momento hay una buena cantidad de medicaciones que ya se ocupan para enfermedades raras que no se traen a México. Y no se traen a México por una disposición administrativa y una decisión gubernamental. Tenemos que ser congruentes con lo que firmamos y signamos como aliados para que suceda. Otra de las características importantes que se tienen que solucionar en este momento en México, a partir del gobierno de la doctora, es una que es relevante y tiene que ver con esta autorización para que los efectos de atención, sobre todo para adultos mayores y niños en las instituciones de salud, sea mucho más ágil. Hay reportes de gente que llega a una terapia específica de reemplazo enzimático que nos reportan que tienen que esperar hasta 2 horas para pasar por la fila, llegar a la farmacia, que la farmacia disponga, que el medicamento se ponga en el área donde los van a atender, y eso es un desgaste brutal. En otros países de Latinoamérica, el mismo proceso tarda 15 minutos, en México tarda hasta 2 o 3 horas. Eso es desgastante para personas que viven con enfermedades raras porque ya de por sí tienen poca energía y luego si ésta se gasta en esa condición tan ilógica de servicio, entre comillas, necesario para que su medicamento llegue finalmente a sus venas, eso hay que cambiarlo. Eso entre muchas cosas, pero lo más importante de todo es
que logremos hacer que las instituciones de salud trabajen bajo parámetros de eficiencia que no solo sean los que aporten para nuestros enfermos atención con disposición, que también sean sensibles, que también sean conductores de la mejor atención con disposición sensible. Solo el que está enfermo entiende cómo le duele. Si eso hacemos que sea posible transmitirlo a quienes nos atienden, no para que les duela, sino para que sean sensibles a ello, seguramente que vamos a avanzar rápidamente. Qué interesante, creo que hay muchas tareas pendientes que debemos empujar, que tenemos que seguir empujando. Bueno, la última pregunta que quiero hacerte tiene que ver con los pedidos a Santa Claus. ¿Qué les dirías o pedirías a estos nuevos funcionarios para nuestra comunidad? Ya sé que sería resolver estas exigencias, estas problemáticas que has mencionado, pero algo puntual. ¿Qué les pedirías directamente a cada uno de estos 3 hombres que hemos mencionado? Que hagan su trabajo, que lo hagan bien, que correspondan a la atención, dado que fueron nombrados para cumplir con una obligación que es absolutamente poderosa para la atención de las enfermedades en México. Que Schwarz deje de parecer un varón o un duque y sea un funcionario que realmente atienda no solo la problemática a la que se enfrente, sino que atienda con una condición sensible a las propuestas de quienes estamos inmersos en este universo de enfermedades raras. A el doctor Kersenovich, que tenga la oportunidad de conocer a otros que quizá no le van a plantear de manera académica la necesidad de resolver algún problema, pero se lo van a plantear desde el fondo del corazón. Al doctor Kersenovich lo único que le pediría es no solo que haga su trabajo, sino que se permita entender a quienes no podemos expresarnos académicamente para que pueda darle solución a sus problemas. Y a Zoe Robledo le pediría que atienda no solo la conducción de esta institución tan importante de manera absolutamente concreta, propositiva, productiva, sino que empiece a hacer realidad lo que va y dice a los medios de comunicación, lo que señala en las conferencias acerca de la atención con disposición, que en muchas ocasiones es algo que nuestros pacientes no encuentran. Y cuando digo en muchas ocasiones me refiero a miles de ocasiones. Los pacientes se quejan semanalmente de la falta de atención con disposición, amabilidad y profesionalismo en el sistema de salud que se atiende del Instituto Mexicano del Seguro Social. México está llegando a un escenario en donde entendemos que las cosas están cambiando. Algunos lo entendemos porque nunca habíamos visto que lo que sucede ahora hubiera sucedido en el pasado. Estoy cierto de que casi todos estaremos entendiendo, tal y como el presidente lo ha señalado, que Claudia Sheinbaum es más inteligente que el presidente. Y eso nos lleva a entender que tiene que ser el escenario para las enfermedades raras uno en el que se aporte una solución que no se aportaba antes. Y tiene que ver con precisión, concreción y absoluta certeza de que estamos siendo atendidos perfectamente, de que corremos en una línea de atención con seguimiento, que no solamente nos van a dar una pastilla o nos van a infundir un tratamiento, sino que vamos a tener a disposición lo que tiene que ver con el laboratorio, lo que tiene que ver con la clínica, lo que tiene que ver con la radiología, lo que tiene que ver con todos estos espacios que complementan la atención del círculo virtuoso de los enfermos con estos padecimientos. Hemos enviado a la doctora Sheinbaum y al doctor Kersenovich el Plan Nacional de Atención Integral para Personas que viven con enfermedades raras en el país. No hemos recibido hasta el momento una respuesta en el sentido de, lo tenemos, David, estamos estudiando las propuestas que nos estás haciendo
y vamos a ver de qué manera podemos integrarlas al ejercicio de la acción específica desde la Secretaría de Salud. Si esta plataforma que nosotros entendemos hoy sembramos a disposición de todos los enfermos, esperamos no cosechar frustraciones. Sabemos que el trabajo no es sencillo. También sabemos que el trabajo es costoso. También sabemos que necesitamos expertos dedicados a nuestros temas. Y también entendemos que si nosotros conocemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, vamos a aportar lo mejor que sea posible para que esta línea de actitud, esta línea de atención, esta línea de consideración para los nuestros sea la apropiada. Eso es lo que creo de estos 3 funcionarios y de este escenario que entiendo para los enfermos que vivimos con enfermedades raras. Como siempre, es muy enriquecedor escuchar tus comentarios y tus reflexiones, David. Muchas gracias. Ha sido muy interesante esta charla y pues en nombre de muchas otras personas que van a estar escuchando esto, te agradezco de todo corazón. Yo te agradezco a ti, Celita, que siempre eres tan amable en tus comentarios. Yo solo externo lo que casi 100 asociaciones y sus representantes quisieran externar. Soy el portavoz de ellos y lo único que hago es levantar la bandera con la que ellos me han significado como un representante que puede poner a disposición de las autoridades los anhelos, las propuestas, las peticiones y las exigencias de todos los que son parte de la Federación. Muchas gracias. Gracias a ti. Que así sea.